38 habla de las sumas. La ley 38. A ver. Otra vez, te repito, ¿en qué artículo habla de las sumas en la ley 38? En ninguna parte. En ninguna parte. Nosotros nos regimos por cuál ley como jubilados. A ver, maestro, pero antes... No, contéstame. Pues se lo voy a decir. A ver, dime. Se lo voy a decir. ¿Por qué el juez dijo que le den el subpunto de 37? ¿Es el salario mínimo eso? A ver, ¿por qué ustedes no han peleado el 10 y el 20% que está en la ley civil 40 para todos? ¿Por qué no han peleado el 10, 15 y 20% que está en el plan de previsión social? ¿Están en la ley? Estoy hablando de... Ahora, voy con las sumas. Las sumas son una disposición de la Suprema Corte de Justicia que aplicó en un esquema. A ver, maestro, pero déjame platicarte. Maestro, ubíquese. Creo que la explicación ha sido muy clara. ¿Qué escogemos? Esto, lo que dice la ley es esto. Pon la siguiente, por favor. No, espérame. Es que es interesante esto porque resulta de que nosotros cuando nos le conviene al Estado nos aplican las leyes federales, pero cuando no le conviene no nos la aplica. Vemos como en el 4% la jurisprudencia dice que ningún jubilado debe pagar aportaciones para su situación social. Sin embargo, nosotros tenemos que demandar para que nos quiten el 4%, y no me digas que no es cierto, que es una jurisprudencia. Y entonces, ¿por qué el Estado no cumple con la jurisprudencia y ahora sí nos quieren aplicar la suma? No, la ley es muy clara, dice, el jubilado no se verá afectado en su pensión de ninguna manera. Así dice la ley. Si la cambian la ley, estoy completamente de acuerdo, pero es muy clara la ley. Dice que únicamente nos pueden a nosotros reducir nuestra pensión por situaciones de orden familiar, no dice más. Claro que podemos encontrar una serie de situaciones de ese tipo, pero resulta que cuando nos benefician no nos las aplican, pero cuando nos perjudican sí nos las aplican. Es muy clara la ley dice en su artículo que nos van a aumentar el sueldo, la pensión de acuerdo al crecimiento, al incremento del salario mínimo o la inflación. Y en el transitorio dice, de acuerdo al salario mínimo o a la negociación. Nos estuvieron pagando varios años de acuerdo a la negociación, que no era equivalente. Entonces, no tiene caso que entremos en un debate, porque los incrementos de las pensiones los estuvimos tratando nosotros a partir de que estuvo Contreras ahí. Todos saben que se aumentó más del 50% la pensión. Preguntan si no recibieron el dinero. ¿Pero qué tuvimos que hacer? Demandar. ¿Qué tuvimos que hacer? Pelear. ¿Por qué? Porque estábamos solos. Y ahorita, por ejemplo, en la cuestión de las sumas, imagínate cuántos jubilados se verían beneficiados si nos cobran el SAT con el salario mínimo que sube a 100,000 pesos. Estás hablando de más de 800 gentes que están condenadas porque nos están aplicando la suma. No, yo creo que hay que ser más claros. Tienes razón en tu contabilidad, pero la ley es muy clara, no tiene altibajo. Dice salario mínimo o índice nacional de precios, salario mínimo o negociación. Por eso nosotros estamos peleando la negociación, porque así nos conviene. Primero no la aplicaron, no nos convenía, ahora nos conviene y no nos la aplican. ¿De qué se trata esto? Sí. Muy bien, acepto todo lo que dice, maestro. Nada más le voy a decir una cosa, ¿sí? El juez ha actuado en base a la ley, y todo lo que se ha hecho, por ejemplo, esta demanda que se hizo en base a la ley, el que esté demandando eso no está haciendo referencia al salario mínimo, está haciendo referencia a la UMA, y pidió la UMA porque eso le conviene. Entonces, con respecto a eso hay que platicar, pero ¿qué les quiero decir cuando voy a manifestar lo siguiente? Porque ahorita lo mencionó. Voy a ir al tema que mencionó, maestro, de la aportación del 4%, del 4% que debe ser el pensionado y jubilado. ¿Ok? Para los servicios médicos, en la ley de 1962, el artículo 25, que está igual ahorita, que cuando se fue el origen, ¿sí? Manifiesta que el gobierno tendrá que poner el 7%, y el trabajador, el pensionado tendrá que aportar el 7%. Eso es lo que dice que la ley. La ley dice que debe aportar el 7 y el 7. Pregunta, ¿se aporta el 7%? ¿Se aporta el 7% para el servicio médico? Los pensionados.
Mira, si es el 1% lo tengo que pagar. Sí, pues estamos hablando de que le gusta que la jurisprudencia me protege, pero ustedes o el gobierno o el ICESON, sí, ¿de qué se trata? Yo sé que es el 7%, yo sé que se hizo un acuerdo y que se bajó al 4%, eso también lo sé, pero no quiero ni el 4%, que no quiero pagar un solo centavo. Déjame platicar, a ver, entonces se da el 7 y el 7. Era constitucional en 1900, voy a cambiar. Era inconstitucional que se aportara el 7% de los pensionados en 1962. No. En 1970 era inconstitucional. No. ¿Cuándo se hace inconstitucional? A través de la Organización Internacional de Trabajo se declaran principios generales que deben respetar los que se incorporen a la OIT. México está en la OIT y a partir de 1980 por allá, la OIT determina de que, vean lo que determina que las pensiones no podrán ser afectadas bajo ningún término por alguna prestación y no se deberá cobrar nada. Si un jubilado recibe una prestación como jubilado, no deberá de hacer aportación alguna. ¿Ok? Pero eso no fue en 1962 ni en 1970, fue recientemente. ¿Ok? Ese precepto tiene que conservarse, aunque la Constitución diga, la Constitución mexicana, y aunque nuestra Constitución estatal también lo diga, es inconstitucional, aunque parezca así. ¿Ok? Pero también dice lo siguiente, al momento de que declara que va a ser inconstitucional, dice, le recomiendo a las instituciones de seguridad social que en caso de que algún jubilado reciba una prestación, ¿sí?, que haga sus aportaciones en vida, para efecto, en su vida activa, para que ya no aporte como jubilado. ¿Qué es la naturaleza de la pensión? Yo mientras estuve activo estuve aportando al fondo de pensiones. Gocé de una pensión mientras estuve durante mi vida activa. No, ¿a partir de cuándo gozo de una pensión? A partir de que cumplí los requisitos de antigüedad y lo que marca la ley. De ahí que también era inconstitucional que aportaran después de jubilado y que se tuvo que derogar porque era inconstitucional. Hasta ahí la dejamos, ¿ok? Pero vamos a la reflexión. En 1962 y en 1970, cuando se hizo la ley, ¿cómo se financia el servicio médico? Muy bien. Yo aporto para el servicio médico durante mi vida activa, pero no aporto para que me lo den cuando esté jubilado, lo aporto para recibirlo desde el momento en que ingreso a trabajar. No es la misma naturaleza de la prestación de la pensión que la prestación de los servicios médicos. ¿Por qué? Porque la pensión se recibe cuando te jubilas y el servicio médico lo recibes desde que ingresas hasta que mueres. ¿Ok? Y entonces el modelo de financiamiento era: aportas durante tu vida activa ¿para qué? Para el servicio médico mientras estás activo. Cuando estás jubilado, pues aportas como jubilado para financiar el servicio médico jubilados. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Pero resulta de que ya es inconstitucional. ¿Qué debimos de haber hecho? ¿Qué debimos de haber hecho? 1, modificar la ley para que el trabajador activo adicionalmente haga una aportación durante su vida activa para que cuando esté jubilado no tenga por qué andar pagando. ¿Y quién hizo las modificaciones correspondientes? El IMSS en 1997 modificó la ley, ¿sí? Y dice que los trabajadores aportarán para el servicio médico para activos y van a aportar también servicio médico para cuando se jubilen. En el 2007 la ley de ISTESON, la ley del ISSSTE, modificó y dijo: a ver, los trabajadores van a aportar para recibir el servicio médico cuando estén activos y van a hacer otra aportación para que cuando se jubilen no aporten. La pregunta: los que actualmente nos jubilamos o que estamos jubilados, ¿aportamos algo adicional para la vida activa? Yo no tengo la culpa. Bueno, y estás en tu derecho de hacerlo, pero ¿cómo se va a financiar entonces? Si todos demandamos el 4% de no aportarlo, ¿qué va a pasar? ¿Con qué se va a financiar o cómo se va a pagar el servicio médico a los jubilados?
del dinero que aportan los activos. ¿Y eso va a ayudar al ISTESOL? Pues yo creo que no. A ver, José, la jurisprudencia dice muy claramente de la Suprema Corte que el jubilado no aportará, pero además dice... ¿A partir de cuándo? Es reciente. Estamos hablando de 5 o 6 años atrás, José. Por eso estamos hablando de eso. Lo que cuenta es la actualidad. Si antes no decía, ahora dice. Si antes no dijo la jurisprudencia, ahora. Pero además dice la jurisprudencia que es responsabilidad de la institución que proporciona los servicios administrar adecuadamente para que el jubilado no aporte ni un solo centavo. Eso dice la jurisprudencia, José. El tema es, ustedes están en todo su derecho de no aportarlo. Punto. Deberían de aportar el 7. No aportan el 7, ¿por qué? Porque se ha negociado o se negoció a través del tiempo de que no fuera el 7. 6, 5. ¿Cómo se va a resolver el problema? Eso sí no lo sé. Pero lo que sí sé es qué es lo que no debo de hacer. Pregúnteme, ¿voy a demandar yo por el 4% para que no me descuenten? No, porque estoy en mi calidad moral de decir, ético, de que no aporté como activo. No aporté como activo para esta prestación.